Me compartieron este video que muestro aquí, así que hablaremos un poco de un tema que ciertamente he revisado anteriormente. La guerra civil. ¿Puede estallar una guerra civil en el Perú? ¿Cuáles son las condiciones sociales, políticas y económicas necesarias para que esto ocurra? ¿Antauro podría liderar un conflicto de este tipo? Quédate hasta el final para saberlo. Antes que nada, este video tiene como fin informar y educar. Primero voy a mostrarles este libro del cual se nutrirá el video, Éstasis, la guerra civil como paradigma político de Giorgio Agamben. En primera instancia te diría que lo leas, pero este libro es muy denso, así que con el fin de ofrecerte armas teóricas para abordar este tema, resumiremos un poco este libro y algunos otros que te dejo en la caja de la descripción de este video. Dicho esto, ¿qué es éstasis? La palabra éstasis es griega y básicamente en la antigüedad clásica la palabra denominaba a la guerra civil, que Agamben dice que es un fenómeno tan antiguo como la democracia occidental. Si bien Agamben, en el libro, se limita a examinar la guerra civil en dos momentos de la historia, una en la Grecia clásica y la otra en Occidente a través del pensamiento de Hobbes, voy a tomar algunas de sus ideas para explicar un poco nuestro caso peruano. Agamben da a entender que la éstasis griega no se entendía simplemente como un conflicto armado entre facciones internas. Es más, la éstasis era un colapso del orden político que revelaba las tensiones inherentes dentro de la comunidad. De esta manera, Agamben sugiere que la guerra civil no es un evento extraordinario ni una anomalía, sino un estado latente y constitutivo de la política. Es decir, en lugar de concebir la guerra civil como algo que ocurre cuando falla el orden político, Agamben sugiere que el potencial para la éstasis, para la guerra civil, está siempre presente en cualquier comunidad política. Lo que me interesa que sepan del pensamiento de Agamben es que él advierte que en las sociedades la protesta, la disidencia y el desacuerdo político son tratados con frecuencia como amenazas a la seguridad estatal. De esta manera se puede justificar el uso de la violencia policial, la vigilancia masiva y el etiquetado de movimientos políticos como terroristas o insurgentes. Cada estado difiere en dinámicas de cómo lidiar con la éstasis latente, es decir, con la idea de la fragmentación política a través de la guerra civil, tratando a sectores de su propia población como enemigos. Agamben también insinúa que la fragmentación social, como la creciente desigualdad económica o los conflictos raciales y étnicos, puede entenderse como una forma moderna de guerra civil, es decir, la fractura social como una guerra civil no declarada. En este caso, no sería necesaria una acción armada en forma de ejércitos internos enfrentados, sino las mismas divisiones internas dentro del Estado erosionan el tejido político desde adentro. Una idea interesante en el pensamiento de Agamben es que los estados parecen gestionar la éstasis no resolviéndola, sino incorporándola como un mecanismo de control. De esto ya hemos hablado en otros videos que dejo por aquí si los quieres ver. Lo interesante aquí es que el Estado, al mantener un nivel constante de conflicto latente, es decir, no resolviendo los problemas estructurales para seguir manteniendo el orden de las cosas, el Estado justifica la expansión de su poder. Ahora pregúntate quiénes en el Perú detentan el poder. De esta manera se dan acciones para que el Estado, a través de sus agentes, justifican acciones en contra de la civilidad o de sus ciudadanos para seguir manteniendo ese poder y ese orden de las cosas. Por eso, en Perú, los corruptos que actualmente detentan el poder sacan leyes en su propio beneficio. Leyes para la impunidad, leyes para evitar las manifestaciones y, sobre todo, se podría pensar en las cosas que no se ven, pero que sabemos que desde adentro se hacen. Ahora sí, veamos las condiciones. Las condiciones para que estalle una guerra civil en cualquier estado, no solo en Perú, pueden dividirse en múltiples factores, pero cuando de análisis social se trate, tú, querido oyente, siempre debes pensar en los 5 pilares en los que se sostiene cualquier sociedad: política, economía, sociedad, cultura y religión, así como sus derivados. Según la bibliografía especializada, una guerra civil ocurre cuando grupos organizados dentro de un mismo país recurren a la violencia armada con el objetivo de tomar el poder, lograr autonomía o cambiar las políticas gubernamentales. A continuación voy a mencionar las condiciones para la guerra civil y te dejo a ti, suscriptor, que te permitas a ti mismo reflexionar si nuestro país cumple o no cumple con estas condiciones. Primero veamos los factores políticos. Los factores políticos son importantes porque la política es la base de todo consenso. Una condición aquí sería el autoritarismo marcado y la exclusión política. Actualmente en el Perú estamos viviendo en un régimen autoritario que condena la protesta y que carga con cerca de 60 muertos. Condenar el disenso es clave porque se olvida el pacto social que nos lleva a ser
un Estado, y cuando se pierde la fe en el sistema de pesos y balanzas que operan para que el Estado no se desestructure, entonces lo único que podría pasar sería ejercer la violencia como el único medio para que los grupos marginados hagan valer sus demandas. Lo que nos lleva a la segunda condición, la ruptura de los contratos sociales. Esta condición se da cuando los gobiernos no cumplen con sus obligaciones hacia con los ciudadanos. ¿Qué obligaciones? Pues las que están mencionadas en la Constitución que rija cualquier Estado. La Constitución, más allá de lo que hayas podido aprender de ella, en realidad es una carta que evita que todos nos liquidemos entre todos. Es una carta que asegura que todos nos vamos a regir con reglas de juego claras para evitar subordinarnos al capricho de unos cuantos. Las obligaciones más básicas que se quieren de momento en el Perú y que se me ocurren a mí son seguridad, educación, salud y justicia. Puedes mencionarme más en la caja de los comentarios. Ahora, cuando no sucede esto, las sociedades pueden recurrir a la rebelión y a la protesta para recordarles a los que detentan el poder que no están cumpliendo con los contratos y pactos sociales. Y cuando, a pesar de reiterativas, esto aún se mantiene sin cumplir, pues la violencia se vuelve el único medio para asegurar que lo que está escrito en la Constitución se cumpla. Una tercera condición se argumenta desde la ausencia de instituciones sólidas y una crisis de gobernabilidad. De aquí se sigue que cuando las instituciones gubernamentales son débiles, corruptas o carecen de legitimidad, es más probable que surjan los conflictos. En una corrupción generalizada es probable porque se percibe que las élites políticas utilizan el poder para su propio beneficio en lugar de servir al bien común, el cual es el objetivo ideal de la política. Cuando esto no ocurre, se genera resentimiento y desafección. Asimismo, cuando los corruptos están enquistados en el poder judicial, los tribunales ya no son imparciales y se pierde la fe en que la justicia se encargará de sancionar a quienes transgreden las normas y las leyes. De esta manera, los ciudadanos y los grupos marginados pueden sentir que ya no hay vías legales para resolver disputas y toman las armas. De igual forma, que los agentes del Estado corrupto se metan en entidades independientes del Estado para bloquear a otros políticos que no les son afectos, produce un sistema que no permite elecciones libres y justas, ni respeta la alternancia del poder. Cuando el sistema se desdemocratiza, lo único que queda es la vía armada. De igual manera, cuando el poder político y los recursos del Estado benefician a una élite reducida con bonos de 20.000 soles a más, los grupos excluidos pueden optar por la violencia como último recurso. También, la incapacidad del gobierno para mantener el orden y gestionar crisis puede conducir al descontento y la violencia. Una cuarta condición se basa en la fragmentación política. En países donde los partidos políticos no logran acuerdos o compromisos, la fragmentación da lugar a conflictos. En el Perú, de acuerdo con la bibliografía especializada, no existen partidos políticos y el sistema partidario es precario y existe una polarización extrema entre no más de 3 tendencias políticas. Cuando las diferencias ideológicas entre los grupos políticos establecidos se radicalizan, las negociaciones se vuelven imposibles y esto desemboca en violencia. Una quinta condición se basa en la centralización excesiva del poder. En estados donde el poder está fuertemente centralizado en la capital o en una región específica, las zonas periféricas o marginadas pueden buscar autonomía o independencia. Asimismo, se debe considerar la negación de autonomía cultural. Esto se da cuando un estado centralizado impone una identidad nacional uniforme, subordinando a las otras identidades culturales que conviven en el mismo territorio. Ahora pasemos a los factores económicos. Los factores económicos quizás priman sobre los factores políticos. Esto sumado a que, a través de un sentido común impuesto por las élites peruanas desde los años 90, el peruano está ciertamente obsesionado con la economía. Así que para saciar esa avidez, ahondaremos un poco más en estos factores. Primero, desigualdad económica. Cuando la riqueza y las oportunidades se distribuyen de manera desigual entre la sociedad y las regiones de un estado, se crean tensiones profundas. Esto genera resentimiento y puede dar lugar a movimientos de resistencia o insurgencia. De igual forma, altos niveles de disparidad económica, hablo de disparidad, ojo, no de desigualdad a rajatabla, pueden crear una sensación de injusticia social. Si las élites concentran los recursos, como sucede en el Perú, donde las élites económicas concentran
el más del 45% de las riquezas totales del país, las clases bajas pueden recurrir a la violencia como medio de redistribución. Segundo, pobreza generalizada. Este es un factor clave, determinante diría yo, porque la pobreza en su fase más extrema crea las condiciones necesarias para que las personas estén más dispuestas a arriesgar sus vidas, ejerciendo la violencia a través de un conflicto armado o guerra civil, porque los pobres tienen poco que perder. La pobreza generalizada también facilita el reclutamiento de infantería por parte de grupos insurgentes, ya que ofrecen incentivos económicos o materiales. De igual forma, en contextos de pobreza generalizada, las personas pueden ver la violencia como una forma de acceso a recursos básicos que no están disponibles a través de canales normales, generalmente a través del saqueo. Así como la pobreza trae escasez de recursos, también trae escasez de trabajo. De esta manera, la falta de trabajo, especialmente en jóvenes, es un factor crítico, porque los jóvenes desempleados, que no tienen nada que perder, constituyen un grupo fácilmente movilizable para la guerra. Tercero, dependencia de recursos naturales. Los estudios especializados indican que este fue un factor determinante en guerras civiles en África. La maldición de los recursos es un concepto clave aquí porque la abundancia de un recurso natural, como la minería o la tala de árboles, puede generar conflictos debido a la lucha por su control, porque, como bien saben, los recursos son una fuente de riqueza y, como se dio en el pasado, pueden financiar guerras. Ahora, si los ingresos de los recursos naturales se concentran en las élites o en una región específica, como en las grandes mineras del sur del Perú, por ejemplo, otras regiones o la misma región de donde se extrae la riqueza permanecen empobrecidas. De esta forma, quizás a través de un liderazgo adecuado, Antauro Humala, las tensiones podrían escalar rápidamente hasta una violencia generalizada. Ahora podríamos preguntarnos, ¿por qué los corruptos en el Congreso y los mineros ilegales están muy de la mano? Esto nos lleva a la cuarta condición, la dependencia de una economía informal o ilegal. Esto es muy importante porque cuando la economía de un estado depende en gran medida del comercio informal o ilegal, por ejemplo, el narcotráfico, la minería ilegal o la tala de árboles, se crean incentivos para perpetuar el éxtasis, es decir, el estado de conflicto que beneficia a los corruptos y a los ilegales. Pongamos un ejemplo hipotético. Digamos un Congreso fuerte, no corrupto, pulcro, incorruptible, le bajara el dedo a todas estas economías informales y las tratara de erradicar por completo. ¿Cuál sería la consecuencia? La formación de grupos armados alrededor de estas economías informales e ilegales para garantizar su mantenimiento del orden de las cosas. Y como el Perú es un país donde las instituciones estatales son débiles e ineficientes, entonces los ilegales, de facto, pasarían a controlar un territorio y, a través de un trabajo ideológico en esos mismos territorios, la escisión estaría garantizada. De esta forma, los ilegales e informales ya no le tributarían dinero sucio a los corruptos, sino que manejarían su propio estado, digamos Perú del Sur o Neo-Tahuantinsuyo o lo que sea. Quizás esta sea la máxima revelación que puedo ofrecerles en este video, si es que no se han dado cuenta de esto todavía. La dependencia mutua de la economía informal de los políticos y de los partidos políticos corruptos. Esto nos lleva al modelo propuesto por Collier y Hoffler, de conflictos motivados por codicia y agravios. Esta teoría básicamente señala que cuando una comunidad o región siente que no se beneficia de su riqueza natural y si un liderazgo local carismático, Antauro Humala, canaliza ese sentimiento, se generan las condiciones para movilizaciones masivas que pueden escalar a rebeliones violentas. Lo que nos lleva a la pregunta, ¿qué ocurre cuando un estado como el Perú es percibido como el gestor de los intereses privados de las élites extractivistas? Pues se pierde el contrato social. Y como ya dijimos, cuando se pierde el contrato social y los sistemas de pesos y balanzas que estructuran al Estado se caen, entonces se genera un conflicto armado o guerra civil. Esto nos lleva al concepto de estatalidad fragmentada, el cual dice que el Estado que solamente mantiene un control efectivo en áreas urbanas clave, mientras regiones periféricas operan bajo dinámicas informales o incluso bajo sistemas alternativos de gobernanza impulsadas por grupos ilegales,
civiles, entonces es muy probable que ese estado, Perú, se vuelva un estado fallido. ¿Y qué pasa cuando un estado se vuelve fallido? Pues se fragmenta y la violencia se vuelve el único lenguaje de los hombres. Si, digamos, hipotéticamente hablando, el sur del Perú quisiera separarse del Perú formando su Perú del Sur o estado Neotahuantinsayo o lo que sea, un factor clave sería realizar un trabajo ideológico que a través de discursos como el indigenista, el regionalista, el federalista o el antilimeñista, canalice pasiones como herramienta de movilización para la violencia. Por último, para terminar este acápite, afirmo que el matrimonio entre corruptos y economías informales e ilegales es la base del status quo que mantiene al Perú desgarrándose desde hace años. Si quieren ahondar por su cuenta en estas problemáticas, les recomiendo los libros del maestro fallecido Francisco Durand, quien analiza estos temas a través de conceptos clave como la captura del Estado, que es básicamente cuando grupos ilegales se infiltran en las instituciones del Estado para garantizar que sus actividades no sean perseguidas. ¿Se te ocurren algunos grupos ilegales? Quinta condición: crisis económica y austeridad. Este no es el caso del Perú porque las élites que conducen este país se han asegurado de que el Perú viva cierta estabilidad económica permanentemente a través del Banco Central de Reserva del Perú, que opera independientemente de la inestabilidad política que, junto con el Ministerio de Economía y Finanzas, son los pilares fundamentales para que el Estado peruano no se desmorone, así como un modelo económico blindado por la Constitución del 93, que después de las múltiples mutilaciones que recibió ya no es la Constitución del 93, pero este es otro tema. Solo les diría que revisen el artículo 62 de la Constitución, donde se declara específicamente que se impide que los contratos firmados puedan ser modificados por leyes posteriores. Aquí podríamos conectar con la teoría de oportunidades económicas para la guerra, la cual dice que las guerras civiles son más probables cuando los costos de oportunidades para los individuos son bajos debido a la pobreza o al desempleo. ¿Quién en su sano juicio quisiera participar en una guerra civil teniendo un trabajo bien remunerado y con prestaciones? No obstante, no se debería subestimar los incentivos económicos para la guerra. ¿Por qué? Pues porque algunos actores sociales, como las élites económicas, legales o ilegales, o las empresas extranjeras que tienen inversiones en el país, pueden beneficiarse directamente del conflicto. Esto incluye desde el saqueo de recursos naturales hasta la obtención de contratos militares o de reconstrucciones nacionales. Este sería el peor de los escenarios, que si digamos estallase un conflicto, la guerra civil podría perpetuarse porque ciertos actores sociales y económicos tendrían más incentivos para mantener la guerra que para resolverla. Esto nos lleva a otro factor, el factor internacional o factor externo. La condición de este factor es la intervención externa a través de guerras de poder o de apoyo directo a los insurgentes. El peor escenario aquí sería que el Perú se vuelva campo de batalla de ideologías polarizadas o de modelos políticos como, digamos, el democrático occidental o el autoritarista unipartidario asiático. Cuando las potencias tienen demasiadas inversiones en un país, estas bien pueden mover los hilos para asegurar que sus inversiones sean respetadas, apoyando, hipotéticamente hablando, con recursos económicos, militares e ideológicos a un bando o a otro. El factor social. El factor social es determinante para el estallido de una guerra civil. ¿Por qué? Pues porque influye directamente en las dinámicas de cohesión o fragmentación dentro de una sociedad. Si las dinámicas sociales de un estado generan divisiones, entonces se crean caldos de cultivo para la reconfiguración de identidades colectivas que entran en conflicto, lo que deriva en una violencia generalizada y organizada. Primera condición: polarización étnica, religiosa o cultural. Las diferencias étnicas, religiosas, culturales o lingüísticas pueden ser un factor clave en los conflictos civiles, especialmente cuando están asociadas con desigualdades económicas o políticas. Cuando un grupo percibe que está siendo discriminado o excluido debido a su identidad, puede surgir un sentimiento de injusticia colectiva que fomente la violencia. Aquí tenemos que preguntarnos, ¿qué personaje político orquestó una rebelión hace 20 años y que ahora pretende participar en las elecciones y que asimismo tiene libros escritos donde hace una absurda diferenciación
diferenciación racial entre peruanos. Si quieres videos de Antauro, tengo toda una sección hablando de él y de sus libros. La construcción del otro dentro de un Estado que no acepta la multiculturalidad de sus ciudadanos exacerba las divisiones sociales, y si esto se une a una propaganda y a discursos de odio, entonces se crean las condiciones de diferenciación dentro de la ciudadanía que inevitablemente lleva a la violencia. Segunda condición, las narrativas históricas. Cuando una sociedad como la peruana tiene conflictos históricos no resueltos, así como agravios históricos por parte de un sector de la sociedad, por ejemplo, blancos contra cholos, y estos no se han abordado adecuadamente para sanar las heridas, entonces estos conflictos históricos pueden alimentar resentimientos intergeneracionales. De esta manera, estos grupos agraviados pueden usar y abusar de recursos históricos y recuerdos como justificación para una eventual rebelión. De igual manera, la instrumentalización de la historia por parte de los actores políticos que a menudo manipulan narrativas históricas movilizan a las masas y justifican la violencia contra otros grupos. Tercera condición, exclusión geográfica. Cuando el país no está integrado geográficamente, como que en el Perú, en pleno siglo XXI, Iquitos no está unido al resto del país por vía terrestre, es un ejemplo. Entonces, estas regiones marginadas o periféricas que perciben que no están integradas territorialmente y que sienten que no tienen acceso a los mismos recursos y oportunidades que las áreas urbanas centrales, pueden desarrollar movimientos separatistas o insurgentes. Me acuerdo hace algunos años, ahora estoy citando de memoria, que un pueblo indígena fronterizo con Brasil quería separarse del Perú para pertenecer a Brasil porque Brasil le daba más apoyo que su propio país. Y era curioso porque este pueblo indígena, si bien estaba marcado por fronteras políticas, no estaba marcado por fronteras culturales, porque los demás miembros étnicos de ese mismo grupo eran brasileños, y creo que fueron ellos los que los estaban convenciendo de pertenecer a Brasil y separarse del Perú. Algo así era. Voy a buscar la noticia y si la encuentro la pondré en mis redes sociales. Sigamos. Cuarta condición, juventud marginada. Ya hemos hablado un poco de esto en los anteriores factores y ahora solo recalcaré que las sociedades con una proporción alta de jóvenes sin oportunidades educativas ni laborales tienden a ser más vulnerables a los conflictos, y cuando los jóvenes sienten que no tienen futuro debido a la pobreza, la exclusión y la falta de oportunidades, entonces se genera un terreno fértil para la radicalización. Quinta condición, la migración. Esto es importante porque los migrantes serranos o selváticos que van a Lima, que es el Perú porque Lima es el Perú, pueden ser vistos como competidores en términos de empleo, vivienda y servicios básicos, lo que fomenta tensiones y potencialmente violencia. Sexta condición, estigmatización y radicalización. Deshumanizar y desciudadanizar a grupos sociales es crítico porque primero les quitas su calidad de seres humanos y segundo les quitas sus derechos como ciudadanos. Esto es letal porque la estigmatización por gustar de una ideología política, por tener el color de piel de otro color al que se cree hegemónico y por negarle la participación ciudadana, genera radicalización y genera movimientos insurgentes. Ahora, los factores sociales necesariamente tienen que interactuar con los económicos y políticos, creando un círculo vicioso que intensifica las probabilidades de conflicto. Por ejemplo, la pobreza económica puede exacerbar las tensiones sociales, mientras que la polarización étnica puede dificultar las reformas políticas, así como un grupo marginado políticamente, como los etnocaceristas, pueden utilizar su identidad política y social como base para movilizar un apoyo armado. Finalmente, ¿es posible que estalle una guerra civil en el Perú? Bueno, de ser posible, todo es posible en el país de las maravillas llamado Perú, donde se cree estúpidamente que el primer poder del Estado es el Congreso, o más bien el primer burdel del Estado, donde la gente de la sierra deja paraísos bucólicos para irse a vivir a un cerro en medio del desierto, un país del tamaño de España y Francia juntas, donde la capital económica es la capital política y que encima está al lado del océano lista para la política de los cañoneros. Olvídense, en Peruquistán todo es posible. Entonces, ¿es probable que estalle una guerra civil en el Perú? Siendo sinceros, no es probable que suceda.
¿Por qué? Pues porque para que esto suceda la población tendría que estar armada, porque como dijo aquel chino del siglo pasado, el poder nace del fusil. Claro, y puedes pensar en la toma de la Bastilla o de las gestas castristas o de la toma del cuartel O'Donovan por aquel encojonado búfalo aprista o las montoneras del siglo XX. Pero lo cierto es que empuñar un fusil ya no es suficiente y mientras el país siga estable económicamente y mientras el pensamiento economicista siga perpetuando una pedagogía donde el sentido común sea que mientras yo esté bien el resto que se joda, primando lo económico por encima de lo social o de lo político, una guerra civil en Perú es muy poco probable. Hasta la próxima.